Segundo tema que pasó en la discoteca del día de hoy. Don't Look Back in Anger de Oasis. Oasis. Y estamos en comunicación con Facundo Calabró, mucho más conocido en Twitter como @alfajorperdido, el catador de alfajores. ¿Cómo estás, Facu? ¿Todo bien? ¿Cómo va? Buenas tardes, muy bien. Todo bien. Bueno, Facu hace unos días presentó su libro En busca del alfajor perdido, una insólita y divertida historia de la golosina más popular de la Argentina. Y yo primero te quería preguntar si el alfajor es una golosina o es un sándwich dulce. No. Sándwich dulce de ninguna manera. Ah, ok. Yo creo que el alfajor es una especie de monstruo incatalogable. Es muchas cosas a la vez y todas esas cosas además las va acumulando a lo largo de la historia porque se transforma en una cosa sin dejar de ser la anterior. Entonces, algo que empieza siendo un postre, digamos, conventual, después puede pasar a ser un dulce de confitería o de panadería y de ahí a transformarse en una golosina. Uh-huh. Y ser todo eso y nada, e ir ramificándose, ¿no? Entonces, digamos que catalogar el alfajor es realmente algo muy difícil. Es una golosina y es muchas otras cosas también, pero un sándwich seguro que no. Uh-huh. Eso seguro, porque, qué sé yo, a ver, es un concepto mucho más complejo que el del sándwich, que tiene mucha menos historia, mucho menos espesor, ¿no? Uh-huh. Facu, Manuela te habla. Leí, así te estuve investigando un poquito, y en este recorrido que has hecho catalogando alfajores, te has encontrado con algunas cosas a las que denominan como alfajores, pero me parece que no son alfajores, o por lo menos a tu juicio no lo son. ¿Cuáles son esas cosas que para vos que te irritan cuando decís, dicen que esto es un alfajor y está lejos de serlo? Porque, por ejemplo, es un alfajor, una cosa así que habían inventado en Uruguay. Sí, de todo. Bueno, hace poco salió se hizo célebre el alfajor de pollo, que creo que ilustra esta problemática de manera cabal. A ver, me parece que si uno adopta una perspectiva histórica, tiene que ser muy indulgente con lo que es y lo que no es un alfajor, y también muy cuidadoso, ¿no? Por lo que decíamos antes, porque el alfajor andaluz, que es el antecesor claro de nuestro alfajor, era una pasta que nada tenía que ver con nuestro alfajor actual. Y eso era alfajor y por historia viene antes, ¿no? Uh-huh. Y cuando se empieza a transformar, digamos que su definición se empieza a hacer cada vez más vaga, y algo en esa indefinición, digamos, en esa tendencia a mutar aceleradamente y a no congelarse en ninguna fórmula, es lo que le da el éxito, ¿no? Porque, digo, si uno sigue su derrotero histórico, el alfajor del siglo XVIII, que era más como una torta, y tenía otros rellenos, porque el dulce de leche llega también muy tardíamente, era muy distinto a nuestro alfajor, y de hecho el alfajor de chocolate data de los años 50, antes de los años 50 era muy difícil encontrar un alfajor bañado en chocolate, o sea que hay que pensar que en el alfajor la mutabilidad, digamos, la capacidad para mutar es casi intrínseca, ¿no? a su esencia, por lo tanto es difícil tomar una posición demasiado rígida, me parece como traicionar un poco, o me parece medio torpe, ¿no? Me parece como que es ignorar en qué consiste un alfajor. Lo que pasa sí es que después aparecen estos muchachos llamados gerentes de marketing y demás, uh-huh, que se aprovechan un poco de que los límites del alfajor son porosos, son difíciles de establecer, y bueno, y le aplican el rótulo alfajor a cualquier cosa porque saben que les conviene. Entonces, cuando aparecen los intereses mercantiles como el motor de transformación, y no es tanto, yo que sé, las culturas, todos esos factores muy difíciles de, digamos, cuando aparecen los gerentes de marketing, bueno, ahí la cosa se empieza a complicar, y entonces en los años 90 vos tenés que llaman alfajor a una especie de Oreo triple, ¿no? Y agarran 3 tapas y le ponen relleno de bonobón, y a eso lo llaman alfajor. Uh-huh. Y después agarran 3 galletitas Pepito, que ya de por sí no tienen sabor, y le ponen un mousse sin sabor tampoco, y a eso lo llaman alfajor. Entonces, ¿qué es eso? Cuando interviene el marketing, la cosa se empieza a complicar. Lo mismo con el alfajor de arroz, ¿no? Y digamos que el alfajor, que había sido tan noble y que no le había pertenecido a nadie, bueno, empieza como a digamos, mancharse de cierta impureza, pero en general, qué sé yo soy bastante, digamos, progresista para definir lo que es y lo que no es un alfajor, pero bueno, tengo mis límites, sobre todo cuando el marketing y las multinacionales se empiezan como a aprovechar, ¿no? De eso. Entonces el de arroz no es un alfajor, es otra cosa que no debería ser catalogada como alfajor. Son 2 tapas de arroz con dulce de leche en el medio. No, ni siquiera.
me parece muy difícil decir eso, porque por ahí en 50 años el alfajor de arroz se consolida y empieza a ser un alfajor típico, ¿no? Digo, Claro. por ahí, cuando apareció el alfajor de mousse en los años 80, la gente decía lo mismo. Esto no es un alfajor, y se escandalizaba, y ahora el alfajor de mousse, qué sé yo, es un alfajor, o sea, casi nadie lo discute. Entonces es difícil, es una cuestión espinosa, digamos. Ahora, para vos el alfajor sí o sí tiene que tener dulce de leche, o hay otros rellenos que también se permiten. A ver, insisto, desde el punto de vista histórico, el primer relleno que aparece en el alfajor latinoamericano es la chancaca. La chancaca, que es una especie de pasta hecha con miel de caña y a la que le ponían también cáscara de naranja y le ponían nuez, ¿no? Que esa es una especie de mutación del alfajor andaluz, de adaptación autóctona del alfajor andaluz. Y después aparecen otros rellenos también muy monjiles o muy árabes, como la mermelada de alcayote o la mermelada de membrillo y demás. Y el dulce de leche recién aparece más o menos, al parecer, ¿no?, a mediados del siglo XIX o principio del siglo XIX, con lo cual no creo que el alfajor tenga que ser sí o sí de dulce de leche. Sí, a ver, es la variedad que a mí personalmente más me gusta y creo que es la mejor desarrollada en Argentina, porque lo que triunfó acá es el paradigma marplatense, pero si uno se va a Córdoba y digamos, se sumerge en este mercado artesanal, va a descubrir grandes alfajores de dulce o de pera, o de ciruela, o de durazno, y qué sé yo. O si se va a la Patagonia, también va a descubrir alfajores, no sé, de sauco, o de frambuesa, o de todas esas frutas patagónicas que están buenísimos, y además ha sido típico, digamos, de los productores de alfajores, darle al alfajor los propios ingredientes de la región, con lo cual es lindo que haya alfajores de todas las frutas. Es digamos que ponerle un relleno propio al alfajor es la manera como de darle como el toque regional, ¿no? Entonces a mí me encantan todos los alfajores. Y bueno, Facu, ¿cómo empezaste? Entiendo que vos empezaste, diste varias notas explicando la primera reseña que decidiste escribir, que encontraste un capitán del espacio que no encontrabas hace mucho, decidiste compararlo con el Jorgito. ¿Y qué pasó ahí? ¿Explotó? ¿Se te fue de las manos que hoy te estás dedicando casi full a esto? Sí, explotó y se me fue de las manos, efectivamente. Fue muy raro. El blog no era muy leído y, sin embargo, a fines de 2016 hubo un periodista de Clarín que era como una especie de cazador de notas exóticas, cazador de notas un poco bizarras, y le gustó lo que hacía. Y me hizo una nota y ahí me puso catador de alfajores, da su veredicto, ¿no? Entonces él me bautizó como catador de alfajores, y a partir de ahí el blog y sobre todo las redes sociales tuvieron un rebote completamente inesperado. Yo empecé, digamos, de manera completamente irresponsable. O sea, cuando escribí la primera reseña, mi idea era como ponerme a explorar, a investigar, pero no tenía mucho conocimiento anterior, más que el que puede tener cualquier consumidor. Y a partir de la nota de esta de Clarín y de que me contactaron de la editorial Planeta para escribir un libro, bueno, ahí sí empecé, no sé, a viajar por el país, porque estuve en la Fiesta Nacional del Alfajor y ahora voy todos los años, o estuve en la Fiesta del Alfajor Costero, a viajar estuve en la fábrica de Mar del Plata, a viajar por el país, a entrevistar productores, qué sé yo, a hurgar en libros viejos, a investigar, y ahí sí me fui, digamos, se fue convirtiendo mi identidad en esto que soy ahora, fui convirtiéndome íntegramente en el catador de alfajores. Fue raro, la verdad. Y bueno, y te metiste en ese mundo enorme. Recién dijiste Feria del Alfajor Costero, yo no sabía que existía, y recién nos diste una clase de historia del alfajor. ¿De dónde conseguís la información? ¿Pudiste viajar a las fábricas? ¿Te invitaron a conocer las fábricas de distintos alfajores? Sí, entrevisté, digamos, para el libro entrevisté a los productores, digamos, de los que aparecen en los capítulos. O sea, entrevisté a, no sé, a Hugo Basilota de Guaymallén, entrevisté gente de Habana, entrevisté gente de Jorgito, de todas las marcas de Bacalín. Sí. Por supuesto no entrevisté a nadie de Capitán del Espacio porque eso resulta completamente imposible. ¿Pues no hay nadie de Capitán del Espacio? Pero lo intenté. Y Capitán del Espacio históricamente es una fábrica muy hermética, ¿no? Como que cultiva el secreto, y creo que esa es una de las claves de su éxito. Entonces, creo que nadie tuvo mucha suerte en esa tarea, en ese desafío de entrevistar a alguien de Capitán del Espacio. De hecho, las notas... en algún punto va a mi criterio, es el alfajor argentino con más mística y está muy anclado a una zona concreta, digamos, muy de zona sur, cuando podría ser,
llegar a cualquier parte del país, porque creo que es el alfajor que logró tener una mística muy particular, a diferencia del resto quizá. Sí, claro, es que justamente la dificultad para conseguirlo es una de las claves de su mística, ¿no? Como que sea exclusivo de la zona sur, me parece que es lo que le da ese carácter misterioso, ¿no? Lástima que yo lamenté un poco que empezara a llegar a Capital Federal, porque ahora en Capital Federal ya se lo consigue, pero hace 5 o 6 años no se lo conseguía. Y en gran parte gracias a eso, a que la empresa como que nunca manifestó, digamos, esa ambición comercial de otras empresas, nunca hizo publicidad, y esto que decíamos, el dueño que ahora ya falleció, pero el dueño original casi no daba notas, o le daba notas, no sé, a medios vecinales de Quilmes, por ahí te venía Clarín, y no le daba la nota, pero a un medio vecinal se la daba, y por ahí hablaba con alumnos de colegio, les hacía visitas guiadas en la fábrica, pero si aparecía un periodista o un medio más grande, no les hablaba, les cerraba las puertas. Eso también fue una de las claves. Es parte de la mística también, fenómeno. ¿no? Como siempre con siempre con el pueblo, esa idea. Exacto. Sí, algo como un fenómeno muy barrial que me parece comparable al de los equipos de fútbol, digo, por ejemplo, no sé, al de Quilmes, sin ir más lejos, o al de una religión, por ahí los evangélicos, ¿no? Como esas sectas medio esotéricas, ¿no? Que como que comparten un secreto, y que además les despierta un gran sentimiento de pertenencia, ¿no? Sin duda, si el Cabildo del Espacio se hubiera vendido llegara a todo el país, digamos, si hubieran aumentado su producción, el mito se habría derrumbado instantáneamente. Claro. Facu, te quiero preguntar por esta leyenda, no sé si leyenda urbana o historia, que todos dicen tener la posta, y yo te quiero preguntar a vos que tenés la posta, la historia de qué pasó con Habana y el surgimiento de Cachafaz. Que mucha gente decía que Cachafaz son los ex dueños de Habana y que por eso Habana ahora no hace los alfajores como los hacía antes de que se vendió y se llevaron la receta. ¿Tenés algo de información en cuanto a eso como para aclarar esta polémica? Sí, bueno, en el libro eso se trata con bastante profundidad. En realidad yo no encontré ninguna evidencia que me indujera a pensar que realmente estos mitos son reales, y de hecho estos mitos tienen como una forma medio genérica, ¿no? Como que siempre surgen cuando una empresa se vende, lo que sea, digo, con la fórmula de la Coca-Cola, y casi que todas las empresas nuevas que nacen de un mito parecido, ¿no? Si uno se pone a rastrear, es como un mito que universal. En realidad lo que pasó ahí es que Habana en el 98, 99 se vende al grupo Excel, que era un fondo de inversión, y bueno, eso como pasa un poco como Capitán del Espacio, ahí se derrumba el mito Habana, cuando se vende a un holding, viste, que no tiene una cara visible o que claramente compra muchas empresas porque para ellos solamente es un negocio, ahí Habana deja de ser una empresa familiar. Y yo no sé si cambian o no la receta, pero al grupo, que además es muy difícil de verificar, pero al grupo Excel le va muy mal con la empresa, casi tiene que pedir concurso de acreedores, o sea, casi quiebra Habana en el año 2002, y ahí eso coincide con que aparece Cachafaz. Y esa digamos, esa simultaneidad casi que espontáneamente produce en la cultura y en el imaginario este mito que en realidad no hay manera, en realidad digamos no tiene ningún asidero, porque los creadores de Cachafaz son 3 hermanos de la zona oeste que empiezan a cocinar y a distribuir básicamente con una fórmula de la madre después de quedar viudos, digo, son apellidos que no tienen nada que ver con los de Habana, y además los 3 fundadores de Habana ya habían fallecido, ya en los 70 fallecen todos, o digamos fallece el último, que es Benjamín Cisterna, y por lo tanto ya recién quedaban solamente hijos de los fundadores originales, con lo cual era difícil que eso ocurriera. Así que, no, en definitiva es un mito que no tiene mucho asidero, pero es gracioso saber cómo surge, ¿no? Porque Cachafaz de alguna manera se aprovecha de ese mito, nunca lo desmiente, y cuando sale al mercado sale como una especie de provocación a Habana, ¿no? Porque las referencias que hace Habana son clarísimas. Sí, es muy... incluso desde el packaging. Sí, hay muchas cosas muy similares. Y también, bueno, recién, justo antes que te llamemos, vi que le tuiteaste a Hugo Basilota, el dueño de Guaymallén, que también se está haciendo como su lugar en Twitter, que habían tenido alguna discusión hace poco y como vos tratando de no sé, de tratar de saldar ese conflicto. Sí, somos como una pareja problemática. Nos peleamos mucho
con Bacilota, y la última pelea ya estuvo fulera. Igual contémosle a la gente, por si hay alguien de otro lado que no está al tanto, surgió a raíz de que él te ofrece un sorteo con alfajores, y te dice a vos que como que vos tenés que hacer cargo de la distribución alrededor del país. Y ahí, bueno, arrancan un ida y vuelta de chicanas, entre, bueno, quién se va a hacer cargo del envío, entre, bueno, la multinacional, por así decirlo. Multinacional no, pero una empresa grande argentina, grande del país. Sí, multinacional no, pero una empresa grande del país. Versus vos y tus posibilidades de hacerlo circular por todo el país, ¿no? Sí. Yo, digamos, después me lamenté mucho de esa discusión, que no había necesidad de hacer pública. Creo que yo estuve muy torpe en los argumentos que di y me gané el odio acérrimo de una cantidad de gente inexplicable. Gente que, digamos, también entonces, debería estar odiando en otro lado. No sé, cada publicación que hago aparecen como haters, ¿no? Tengo como hater de golpe después de la pelea con Bacilota. Bueno, y sí, hoy le envié, la editorial le envió el libro a Hugo, un ejemplar firmado, y veo que lo publicó, pero como él me tiene bloqueado en Twitter, yo no le puedo responder, con lo cual saqué una captura de pantalla de su tweet, y le dije, bueno, que es como una muestra de admiración y un pedido de disculpa, porque en definitiva creo que los dos estuvimos un poco virulentos y agresivos por demás, viste que Twitter estimula un poco el personaje y yo qué sé, así que bueno, espero que me acepte las disculpas, espero que lea el libro, porque la verdad es que en el libro se reconoce la trascendencia que tuvo Guaymallén en la industrialización del alfajor. Digo, sin Guaymallén hoy el mercado no sería lo que es, y probablemente Argentina sería un país, digamos, probablemente el alfajor argentino no sería distinto del alfajor chileno o del alfajor peruano, qué sé yo, digamos, pero a partir de Guaymallén y Habana, creo que fueron los grandes pioneros, digamos, de la era moderna del alfajor argentino. Claro, entonces Habana, desde por ahí lo que sería un poco más, un poder económico un poco más alto, y Guaymallén un poco más el alfajor de todos los días, fueron lo que iniciaron la industrialización del alfajor, entonces. Como para decirlo así. También ahí hay algunos baches, es difícil, pero se supone que Guaymallén, Ulpiano Fernández, que fue el fundador de Guaymallén, instala su planta en 1945. La industrialización del alfajor es muy tardía si tenemos en cuenta que las primeras fábricas de galletitas aparecen en los años 70, 80, ¿no? Pensemos en Bagley, el 1880, pensemos en Bagley, por ejemplo. Pero bueno, Ulpiano Fernández pone la primera fábrica en el 45, Habana ya en el 58 se pone una buena planta, pero sí, más o menos se supone, digamos, son dos de los grandes pioneros, hay que ver bien cuál fue el primero en industrializar todo, pero aparentemente fue Guaymallén, y Habana lo que aportó fue el baño de chocolate, y hay que ver si esa galleta con miel y con huevo que tiene Habana, que es mucho más sofisticada que la galleta histórica regional del alfajor, también no la aporta. Pero en definitiva sí, son dos grandes nombres del alfajor y de la historia del alfajor argentino. A lo largo de la entrevista fuimos nombrando, bueno, Guaymallén, Capitán del Espacio, Habana, Cachafaz. ¿Cuál fue, y también hablaste de que viajaste a eventos más regionales, cuál fue tu mayor hallazgo dentro de lo que es la industria o el mundo del alfajor? Es muy difícil responder esa pregunta, pero a mí, mira, hace unos meses quedé deslumbrado con un alfajor que se hace en San Antonio de Areco, que se llama La Olla de Cobre, que es casi un alfajor de culto, y que a mí me fascinó porque la calidad que tiene es realmente excelente. Ahora, hallazgos medio que hago todas las semanas, y bueno, no sé, los voy consignando en las redes sociales. Las redes sociales las tengo por ahí y voy subiendo fotos de las cosas más raras. No sé, unos alfajores que hacen monjas, del Tigre, por ejemplo, que también son excelentes. La verdad que es tan acelerado el cambio y tan aceleradas las innovaciones que se introducen en el mundo del alfajor, que decir cuál fue la más llamativa es difícil. No, pero acá buscando, acá vos habías nombrado La Olla de Cobre recién de San Antonio de Areco, un relleno pero bestial tienen. Sí, y un dulce de leche de un sabor como muy artesanal, muy profundo, digamos, que si lo comparás con el dulce industrial que está en la mayor parte de los alfajores, que es el dulce bacalín, realmente hace la diferencia. Y también una galleta, además, para mí la de Olla de Cobre como mucho más aireada, mucho más oxigenada que la de la típica galleta marplatense. Entonces esa combinación entre la textura más líquida del dulce
y esa galleta, si se quiere, un poco más abiscochuelada, me parece formidable, ¿no? Es un alfajor mucho más intenso que el típico, que la Habana, sin ir más lejos, ¿no? Digo, para los dos son grandes alfajores, pero Habana es un alfajor mucho más equilibrado, y la olla de cobre es como volcánico, como explosivo, ¿no? Y eso a mí me encanta. Facu, para terminar, te propongo un mini ping-pong de 3 preguntitas. ¿Cuál es tu alfajor favorito? Digamos que la olla de cobre. Del rubro marplatense, para ser rápido, digamos que la olla de cobre. ¿El alfajor más sobrevalorado? Vamos a decir el Pepito, que se vende muchísimo y para mí es horrible. Y 3 claves para detectar un buen alfajor. Bueno, que tenga, probablemente tiene que tener chocolate real, eso conviene mirarlo, digamos, la calidad del baño, ¿no? Que no sea baño de repostería. Hay alfajores con baño que son ricos de todas maneras. Después, a ver, a mí me gustan los sabores puros y sabores identificables, digo, un alfajor que se pueda describir fácilmente y que no tenga la galleta llena de esencias, y de esencias artificiales sobre todo, y en cuanto al dulce de leche también, sabores puros, sabores intensos, un sabor bien lácteo, ¿no? Un dulce de leche que tenga sabor a leche y que no tenga sabor a glucosa o azúcar. Eso a mí me gusta. Yo creo que que el sabor de un buen alfajor es un sabor sencillo, digamos, asimilable, pero sin embargo, bueno, las industrias borronean, digamos, esa pureza, que es lo que a mí más me gusta. Bueno, muchísimas gracias, Facundo, por la nota. Súper claro, mil gracias. Pueden conseguir el libro, entonces... de Editorial Planeta, que sale ahora, que se llama En busca del alfajor perdido. En busca del alfajor perdido, en todas las librerías del país. Ya salió en realidad. Lo puedes ir a Facu en @alfajor perdido. Muchísimas gracias por la nota, Facundo. Gracias a ustedes, un abrazo. Un abrazo, chau. Ese fue entonces Facundo Calabró, más conocido como el catador de alfajores. ¿Y cuál es tu alfajor preferido? Alfajor perdido. Mi alfajor favorito, yo soy muy fan del alfajor Tita. El alfajor Tita. No diría que es mi favorita. Pero te mata, Facundo. No diría que es mi favorito, pero es como una cosa tipo precio-calidad. Es el que suelo agarrar. Si vos me decís mi favorito, te diría el de mucho chocolate de Habana. El de mucho chocolate de Habana, o sea, también para mí son dos categorías. Si vas a Habana, ¿qué alfajor elegís? Que es como decir, si vas a Rapa Nui, que lo elegís hoy. Es casi comparable con eso. Claro. Y o sea, en Habana vos elegís el de mucho. O sea, si me voy a comprar un... Sí, también depende. O sea, la isla me encanta. Los no, claro, pero sacando Habana, sacando todo lo que produzca Habana, ¿qué elegís? Incluyendo las hamburguesas que está produciendo ahora, que dicen que son muy chiquitas. Sí, creo que los alfajores Águila son una fiesta. Águila, los torta. Sí, los tortitas, sí, exactamente. Bueno, ¿los tuyos? Para mí, el que no tiene competencia por ningún lado es el Habana 70% cacao. Sí, esa es una bestia. Para mí es como increíble. Pero para mí es un poco palagoso. Bueno, eso dice. Como que digo, no saben de alfajores. No. Hago y mi una juicio. vuelta compré en el tren un alfajor Bauquita. También, gracias por el pip. Yo no sé si fue ese en particular, pero fue como una cantidad de dulce de leche que yo dije, esto es el alfajor, no lo que compro todos los días. Igual me encanta también el Guaymallén, el Fulvito, el Capitán del Espacio. Para mí, el terrabusi, ponele, me re gusta. Uy, el de Jorgito. Hecho, el terrabusi lo parto, lo como como en 4. Y el Jorgito para mí es el que tiene mejor relación precio-calidad. Sí, voy a seguir diciendo marcas. Repito para mi derecha.